Amigas y amigos, muy buenas tardes. El tema de la salud es una de las grandes preocupaciones de las y los mexicanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la mayoría de las personas afirmar que sin salud no hay nada? Y tienen razón. La atención médica es un derecho fundamental de las personas y al mismo tiempo es una obligación constitucional que el Estado mexicano debe cumplir, garantizando calidad en los bienes y servicios que se ofrecen, sobre todo cuando existen los recursos públicos necesarios para hacer efectivo ese derecho. En los últimos casi 4 años, hemos visto con preocupación e indignación decisiones del gobierno federal para eliminar toda política pública de lo que considera parte del pasado neoliberal en detrimento del sector salud. Muestra de ello es la desaparición del Seguro Popular, programa perfectible sin duda, que atendía a millones de personas. El colmo es que a estas alturas su propuesta del INSABI no se sabe a bien por qué va tan mal. Nada más no ha podido arrancar. ¿Y qué decir de las formas en que el presupuesto destinado a este sector se ha desviado a prioridades y programas sociales de impacto electoral, lo cual ha provocado el deterioro de los bienes y servicios públicos de la atención hospitalaria? No hay medicamentos básicos y mucho menos especializados para pacientes con cáncer o VIH. Incluso debemos mencionar el peregrinar de madres y padres de niñas y niños con cáncer que han estado suplicándole al gobierno por sus medicinas y quimioterapias. Tampoco hay reactivos para análisis clínicos del gabinete y bueno, ni siquiera disponibilidad de citas, y las emergencias médicas tienen un periodo de espera de hasta 6 semanas para su atención cuando bien nos va. El presidente López Obrador se atrevió a decir que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, luego de que el manejo de la pandemia dejara a más de 750,000 familias enlutadas. Ese dolor pudo ser evitado. En pocas palabras, el presidente y el gobierno federal no se conduelen de las pérdidas ni de las carencias que afectan el sistema de salud que está colapsado. Para hablar de los focos rojos y alertas en la materia, desde el ángulo legislativo y también desde el técnico, nos acompaña el diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba. Bienvenidas y bienvenidos, soy Adriana Dávila y esto es Cambiar la Ecuación. Comenzamos. Hola, mi nombre es Héctor Jaime Ramírez Barba, soy abuelo, soy médico y soy político. 43 años de médico, hoy estoy en funciones de diputado federal del Partido de Acción Nacional del Distrito 05 en León, Guanajuato. Estoy para servirte. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, @Héctor Jaime, Héctor sin H, y en Facebook, Doctor Héctor Jaime. Instagram, TikTok, Héctor Jaime. Amigas y amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto recibirlos hoy nuevamente en nuestro programa Cambiar la Ecuación. Y como siempre hemos tenido grandes invitados, pero hoy, además de tener un gran invitado al que le tengo reconocimiento político, pero también reconocimiento profesional porque es un gran médico y un gran legislador y un gran servidor público, es un gusto para mí que hoy nos acompañe el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, con quien he tenido el gran placer de compartir 2 legislaturas y hoy este gran espacio. Héctor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Cambiar la Ecuación. Al contrario, muchas gracias, Adriana. Un saludo a toda la gente que desde el mundo virtual y de manera sincrónica puede tener pues este conversatorio a disposición y obviamente ponernos a sus órdenes. Muchas gracias, Héctor. Si yo conozco a alguien que maneja el tema político y técnico, ese es Héctor Jaime Ramírez Barba. Y uno de los temas más importantes que tenemos hoy en México es el colapso en materia de salud pública. Este gobierno cambió, a partir de que inició, lo que él dice, una nueva forma de hacer salud pública. Héctor, tú tienes mucha experiencia en la administración pública. ¿Qué está pasando en México? Y yo quisiera que si pudieras hacernos un gran diagnóstico muy general de qué está pasando en México con este gobierno en materia de salud pública. Primero déjame comentarle al auditorio que quien habla hoy tiene 43 años de médico. He sido médico del IMSS, médico del ISSSTE, he ocupado encargos administrativos como jefe de departamento, subdirector de hospital, director de hospital, secretario de salud, titular de la unidad de evaluación del Instituto Mexicano del Seguro Social. He sido legislador en 4 ocasiones
soy médico, soy especialista en cirugía, soy especialista en salud pública y nunca había visto un desastre como el que está presentando hoy. Digo, porque luego pareciera, yo soy militante del Partido de Acción Nacional, pero pudiera parecer que es un tema partidista y no es así. Realmente ha habido un desastre por 3 razones primordiales. La primera es porque se partió de un mal diagnóstico. Cuando tú estableces mal el diagnóstico y haces un tratamiento, pues van a fallar las cosas, ¿no? Llegó a pasar en México que a una persona le amputaban la pierna derecha completa porque se equivocaron de pierna, el cáncer estaba en la izquierda. Esto ha ocurrido, te digo cosas reales. Personas que les hacían cirugías en las piernas cuando iba para un drenaje ocular porque se cambió la camilla. Okay. Entonces, el diagnóstico en salud partía del supuesto de que había mucha gente sin atención, lo cual puede ser cierto. Partía del supuesto de que había mucha corrupción, puede ser cierto. Pero partía del supuesto de que la gente no sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando tú partes, por ejemplo, de la principal afirmación del presidente, es que el seguro popular no funcionaba porque ni era seguro ni era popular, pues el diagnóstico del presidente es totalmente erróneo en la salud pública y en la administración. Y no hay nada peor que la ignorancia. Por supuesto, porque además, ¿de qué estamos hablando? Al término de cuando él toma protesta, dijéramos, ya no hablemos de junio cuando gana la elección, sino cuando toma protesta el 1 de septiembre, el primero que asume es decir, bueno, vamos a quitar el seguro porque ni es seguro ni es popular. 53 millones de mexicanos auditados, con su póliza del Seguro Social, con su póliza del IMSS, con su póliza del ISSSTE o con su póliza del Seguro Popular. Y esta póliza abarcaba una cantidad de tratamientos, no todos porque no había dinero para atender todo, es decir, se calculó qué padecimientos podía cubrir y tenía 2 grandes rubros de padecimientos para cubrir. Uno de ellos son los padecimientos ordinarios, una consulta para gripe, una cirugía del apéndice, una cesárea, atención de un parto, pero también tenía un conjunto de padecimientos que atendían a todos los niños, más de 150 padecimientos. Si el niño nacía prematuro y ocupaba una incubadora, si el niño nacía con déficit auditivo y ocupaba un aparatito para que pudiera escuchar mejor, si el niño tenía que hacerle pruebas para ver que no tenía un problema tiroideo, todo estaba cubierto por un programa que se llamaba Programa Médico del Siglo XXI. Y por último, un conjunto de 66 enfermedades que se fueron incorporando desde el 2004 hasta el 2018, en los cuales, pues, gastos catastróficos se llama cuando alguien gasta más del 30% de su salario, cuando en México los más pobres, casi 40 millones, no ganan ni siquiera 2 salarios mínimos a la semana, pues cualquier gasto en salud es catastrófico. Así es. Pero cuando hablamos de manejo de cáncer, cualquier cáncer en niños, cuando hablamos de cáncer de la mujer, de cánceres del hombre, como el de próstata, el de mama, el del cuello del útero, el cáncer de colon, cuando hablamos de tratamientos para VIH, cuando hablamos de tratamientos para hepatitis C, cuando hablamos de padecimientos de niños congénitos, que en Tlaxcala, por ejemplo, hay muchos, y que requieren de tratamientos específicos, en Puebla hay muchísimos niños que requieren, que cuesta 2 millones de pesos al año un tratamiento, pues ya sabrás que esos 66 padecimientos potenciales para cualquier, estaban perfectamente cubiertos. Ese es el primer, de los 3 aspectos que dices, el primero, un mal diagnóstico. ¿Cuál es el segundo, Héctor? Una mala organización. Cuando aparte de mal diagnóstico, tú lo que pretendes es hacer, quitas el Seguro Popular y creas una institución que se llama INSABI. Entonces, una institución tiene 3 instancias para ser exitosa. El líder, el proyecto y el equipo. Entonces, el proyecto mal sustentado. Y ahorita te digo rápidamente cómo se contrastó. El líder, se contrató una persona que su máxima experiencia había sido el ser titular de un DIF municipal para ser el responsable de todo un sistema de salud que es muy complejo. Entonces el líder no tenía un buen equipo y el equipo que contrató era un equipo de leales, no de capaces. Esto hizo entonces que de inmediato, desde que empezaron a trabajar ellos la reforma en la ley para crear el INSABI, pues cometieron muchos errores conceptuales. Si era la reforma principal del presidente López Obrador, te hubieras esperado que al menos la iniciativa surgiera del Ejecutivo, pero surgió de un diputado y surgió con muy mal diseño. Tú eras legislador y recordarás que hicimos un contraste y decir, oiga, esto no puede estar funcionando. Bueno, pues en cuanto se publicó la ley, se quitó la certeza judicial
de que podías tener esa atención médica prioritaria. Se quitó el seguro siglo XXI y se quitaron los gastos catastróficos para fines prácticos. Sí. Entonces todavía hoy, 3 años después, están pagando algunos gastos catastróficos, pero muy pocos padecimientos nuevos están cubriendo. De tener 53 millones con póliza, no tienen póliza, y los en teoría 20 millones que ellos iban a atender, que harían hoy 77, pues están para fines prácticos con una atención muy deficiente, porque no se diseñó ni en el modelo de atención, ni en el financiamiento, ni en la operación. Déjame preguntarte, cuando dices el líder, ¿a quién te refieres? Porque todo el mundo pudiéramos suponer que es al secretario de Salud, o pudiéramos suponer que es a quien manejó la pandemia, o pudiéramos suponer que es al diputado que presentó la iniciativa. Pero en realidad en este país solo hay una persona que toma decisiones y esa persona se llama Andrés Manuel López Obrador, que la hace de secretario de Salud, de secretario de Gobernación, de secretario de Relaciones Exteriores, de secretario de Cultura, ¿no? Él es todo. ¿A quién te refieres específicamente? Me refiero a Juan Ferrer, porque el diagnóstico... Tabasqueño, por cierto. Tabasqueño, por cierto, amigo de él, y que estaba encargado de las zonas arqueológicas antes de tomar esta posición. Nunca había tomado un tema de salud. Ahorita la salud pública y la misión de salud es un tema muy complejo. Pues hoy hay gente que hace maestrías, doctorado, hay toda una carrera civilista para poder participar y de repente llegar a una institución que le dijeron que iba a funcionar de una manera, pues se encontró con que no era lo correcto. Obviamente se conjuntaron otros factores. Es decir, un buen secretario de salud, un buen investigador de secretario de salud, pero que no pensaba y no diseñaba los sistemas, o sea, no es experto en salud pública. Ni en administración pública. No, ni en administración pública, un subsecretario de salud bueno en su área técnica y una subsecretaria de integración del sector salud, que salió corrida luego del sector salud hacia Cristina Laurel. Ella es la que tenía el diseño de cómo hacerlo y conjuntaron, dijeron, bueno, vamos a quitar la corrupción. Pues para eso podía llevar a alguien que no fuera médico, pero reimplantar un sistema de atención requiere conocer cuál es el modelo de atención. ¿Qué ocurrió después de que se aprueba la reforma en el 19? Pues lo que ocurrió fue primero que el dinero que estaba para las áreas catastróficas quitaron 40,000 millones de un golpe. La segunda es que dijeron que iba a ser progresivo, pero no dijeron qué cubría y qué no cubría. Y cuando llegamos en enero del 2020, que es cuando empezó a funcionar, pues la gente iba a los hospitales. Cuando se supone que funcionaba, que iba a empezar a funcionar. Porque al final fue un engaño, como todo ha sido un engaño. En realidad, la gente que atiende en Tlaxcala o en Guanajuato o en Tabasco son los mismos que estaban con el INSABI, con el Seguro Popular, no, porque quien atendía el sistema eran los sistemas estatales de salud. Así es. Pero lo que hicieron fue concentrar el dinero. O sea, la reforma financiera de ellos fue, todo el dinero que se va a los estados, ahora lo maneja la federación. Sí. Pero al manejarlo la federación, sin saber cómo manejarlo, pues no compraban medicamentos, no contrataban personal, no hacían infraestructura, pues cómo se suponía entonces íbamos a dar una atención adecuada al resto del sistema. Déjame decirte por qué no mencioné al titular del INSABI. Porque hay una confusión, por lo menos en el resto de los ciudadanos que no somos médicos o quienes no hemos tenido la oportunidad de ver las reformas que hubo a la Ley Orgánica de la Administración Pública por el proceso de comunicación, pero el presidente ha comunicado algunas cosas y entonces de pronto ves al titular del IMSS como si fuera el responsable de la salud en México. De repente ves a Alcocer diciéndole a Gatell, ahora responde tú por el tema de la pandemia. Y de repente ves al presidente, vamos a tener un sistema de salud, ¿no? Como el de un país europeo, nórdico, sí, y diciendo, esto va a suceder. No hay ni siquiera una cadena de mando, llamémosle, que pudiera decir, oye, sí tenemos en este proceso de organización algo mejor, que ese es el segundo aspecto que tú mencionas, además de la primera parte que ya nos habías explicado. ¿Cuál es la tercera, Héctor? La tercera es que no tenían la visión de cómo querían el sistema, porque partían de un mal diagnóstico, eligieron un mal líder y el proyecto no era el adecuado. Y por último, que rebasó al sistema de salud la decisión de un solo hombre. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, del ramo con el cual se apoyaba a los estados, se llamaba FASA, el 99% era pago para nómina. Pues ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Porque el personal sigue. Bueno, dijeron que iban a basificar a 100,000 y no han basificado ni a 18,000. Todavía apenas este año al parecer se va a hacer.
pero rompieron el esquema más valioso que había, todo el know-how del sistema de salud. Porque el presidente modificó primero la ley orgánica para hacer ese capricho. Y entonces dijo, a ver, para quitar la corrupción, vamos a hacer que las compras no las haga el sector salud, que es corrupto todo. Todo es corrupto. Y que lo compre una oficinita, la Oficialía Mayor de Hacienda. Pues que compra todo de todas las dependencias. Compra todo de todas las dependencias y hasta la fecha han tenido 4 licitaciones nacionales e internacionales fallidas, sumiendo a este país en una crisis de ausencia de medicamentos impresionante. Y más en aquellos que son más sensibles, que han sido muy notorios, como la falta de medicamentos para el cáncer del niño, la falta de pruebas de tamiz en un principio, la falta de reactivos, la falta de laboratorios, la falta de equipamiento, la falta de mantenimiento, porque todo lo compraba la Oficialía Mayor sin saber hacerlo. De hecho, fueron fracasos y fracasos. Y siguen siendo fracasos. Fueron fracasos que hasta contrataron a una oficinita todavía más chiquita que la de Hacienda, que se llama la UNOPS, para que compraran medicamentos. No estamos hablando de una cantidad pequeña, Adriana, estamos hablando de más de 100,000 millones de pesos de medicamentos. Que es más o menos lo que implicaba el seguro de gastos catastróficos, ¿no? Entonces, cuando tú dices, a ver, el ramo era personal, el Seguro Popular daba el dinero para comprar medicamentos y hacer las enfermedades, y era para comprar medicamentos y no los compraron. O sea, realmente lo que era el Seguro Popular son 124,000 millones de pesos, el ramo 12, no era mucho. Y de ahí, entre lo que compra el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena y el Seguro Popular, era alrededor de 100,000 millones de pesos. Pues imagínate la tragedia de tener el dinero, no gastárselo, porque no se lo gastaban, no compraban medicamentos, no compraban los equipos, no compraban, y además porque muchas cosas, las instituciones no tenían el equipamiento. Camina tan rápido que tú compras un equipo hoy y ya queda obsoleto tres semanas después. Entonces se compraban servicios integrales, por ejemplo. Entonces ibas a operar a una señora a la vesícula y en vez de tener los equipos más sofisticados para operarla, tú rentabas el servicio de lo más sofisticado, la operabas y no era tan costoso para la institución, ni el tener técnicos capacitados, ni mecánica capacitada, y era mucho más barato. Cuando comentábamos qué más falló, pues esa estructura dada desde cómo se iba a organizar la administración cambió. Entonces el presidente dice, no, que lo compre Hacienda. Dice, oye, muy bien, pero es que comprar medicamentos significa planear muy bien. ¿Cuántos ocupas? Pues imagínate tú cómo se hace una planeación de comprar un país de 2.451 municipios con una cantidad inmensa de centros de salud, de hospitales de todo tipo. Pues se hacen requisiciones y vas juntando desde la periferia al centro. Eso lleva un tiempo de enero a junio. En junio lanzarías las licitaciones para luego asignar a quién se lo haces. Y luego ese quién se lo haces los tiene que producir para que te lo entreguen. Bueno, pues hasta la fecha no ha salido una licitación a tiempo. Diagnóstico, mal diagnóstico, falta de líder, un mal modelo. Es igual a muerte, Héctor, porque tú y yo estamos hablando de una parte técnica que tú conoces muy bien, sí, pero la repercusión que está teniendo es en que hay personas muriendo. Sí. Y esa es una responsabilidad del gobierno. ¿Qué está pasando con el presidente que eso no lo está viendo? Pues los ojos no ven lo que la cabeza no quiere ver. Es decir, la pregunta sería, ¿realmente lo ignora o no lo quiere ver? ¿O le vale para dos cosas? Te voy a dar un ejemplo de esta semana, mira. Tenemos ya pandemia, que es otro factor que involucra, pues ahorita no quiero contaminar lo que fue el diseño del sistema. Del sistema. Hasta la fecha. En diciembre teníamos 50 millones de vacunas sin usar. En diciembre de 2021. Sí. Y entonces vacunaban a 100,000 personas por día. El próximo domingo de revocación de mandato y acaba de empezar la gran campaña de reactivación vacunal. 11 millones de vacunas en este abril. Van a estar vacunando ahora en todos los centros de salud y en todas las áreas. Es el uso faccioso de la política. Y la dictadura sanitaria, porque con las medidas que él mismo se aprobó, porque además de ser el presidente de la Nación, preside el Consejo de Salubridad General, él dijo 2 decretos, hágase todo lo que Gatell diga. Y se acabó el tema. Porque solamente puede comprar vacunas el gobierno federal, solamente puede distribuirlas el gobierno federal, solamente puede aplicarlas el gobierno federal.
pero nunca pensó que si compras un medicamento hay que planearlo con ese tiempo que te digo de anticipación y luego hay que distribuirlo. Sí, porque habrá llegado a pasar que llega la vacuna y no tienen que distribuirla. Sí. Llegan los medicamentos y no los pueden llevar hasta el centro de salud más alto que está en Oaxaca o el que está en la sierra de Chihuahua. Pues los pocos medicamentos que llegan batallan mucho para hacerlo. Y entonces la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, que además tenía también los mismos distribuidores que le surtían a la SEDENA, ahora se dedica también a distribuir medicamentos pues de manera muy deficiente, por supuesto, porque no tiene ni la capacidad, ni la expertise, ni el equipo. Y así vemos... Sí, porque no debiera hacer su tarea. Así vimos aviones del ejército llevando vacuna y entregándola impropiamente, porque el traslado fue mal hecho. O una dependencia como Birmex, porque él piensa que es algo muy simple. No, hombre, pues ¿qué tan difícil puede ser manejar? Si Bimbo distribuye tanto, ¿por qué no va a distribuir la SEDENA, ¿no? Que hace muchas cosas? Y vaya que no quiere a Bimbo y no quiere a cualquiera de todas las empresas. Rompió ¿no? la cadena logística, rompió la cadena de compras, rompió la cadena de distribución adicional y por último, pues rompió los sistemas estatales de salud que sí conocían. Hizo un gran anuncio para decir, todos los estados se van a adherir al INSABI ahora. Desaparezca el Seguro Popular y todo el mundo va al INSABI. Realmente hubo pocos estados, entre ellos Guanajuato y Aguascalientes, que dijeron, no, espérense, nosotros no estamos haciendo todo lo posible porque esto mejore. El resto de los estados, muchos de ellos gobernados por Morena, ¿cómo está funcionando, Héctor? Sí, hubo un anuncio previo peor, porque cuando uno dice, todo el dinero de México va a la planeación de un país y la planeación de lo más valioso que tenemos, que es la vida y la salud, él dijo, vamos a hacer un sistema unificado de salud. De hecho, el primer anuncio que hizo importante de salud lo hizo en Michoacán con el IMSS. Dijo, es el Plan Nacional de Salud. Y lo corrigió un poco meses después del IMSS, ¿no? Entonces, él quería un sistema unificado de salud tipo nórdico. El primer error de diagnóstico, otra vez, pues que el dinero que alcanzaba, el dinero para hacer eso no lo tenía. Segundo, que desconocía que el IMSS tenía 5 seguros, que el ISSSTE tiene 21 seguros, que Pemex tiene 4 seguros, que SEDENA se maneja con una ley diferente y que el INSABI pues tenía un subfinanciamiento muy crónico, porque eso el diagnóstico era correcto, pues, pero eso lo sabíamos todos. México es el país que menos invierte en salud, menos que algunos países centroamericanos. ¿Cuál es el promedio, Héctor, de inversión? El promedio de inversión razonable sería que fuera por lo menos el 8% del PIB. En el caso de México, el PIB público es apenas el 2.4%. O sea, 6 puntos abajo, poco menos de 6 puntos. No alcanza dinero para hacer todo. Por eso es que el Seguro Popular, el financiamiento iba siendo gradual, ¿ves? Conforme había más dinero, se iban poniendo nuevas enfermedades y se hacía la salud pública básica. El segundo gran mal anuncio que hizo fue, lo vamos a hacer de manera nórdica. Cuando ya vio que el IMSS y el ISSSTE no pudo, dijo, lo vamos a hacer como la opción nórdica. A ti y a mí nos tocó que en ese lapso de que anunciaba y no anunciaba, empezó a visitar, según él, todos los hospitales del sector salud, pero nomás visitaba las clínicas del IMSS. Nunca iba a las del INSABI. Y tuvo crisis porque presupuestalmente, pues podría decir misa, pero no tiene dinero. Le está diciendo corrupto y malos médicos a los que están atendiendo el sistema. Y va a tener que llegar con ellos, y está llegando con ellos otra vez. Entonces, con esa visión fallida de dónde quería poner el ojo, y además las pugnas entre sus equipos, en este caso entre López-Gatell y esa Cristina Laurel, porque la que sabe de política del sistema es esa Cristina Laurel, pues la corrieron, quitan esa subsecretaría, nomás se queda una, él absorbe todo y en los próximos días, 4 años después van a medio a modificar la ley orgánica de la Secretaría de Salud, que hoy se sigue manejando por decretazos. ¿Cuántos estados en la ley que preveía adherirse o no adherirse? Esta es una frase curiosa, porque la ley sí vio, porque no los dejamos, a ver, que cada estado decida, es una federación, no es un centralismo, ya centralizaste el dinero, pero no lo hagas. Y fueron 6 estados, 4 de Acción Nacional, Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua y Tamaulipas, uno de Movimiento Ciudadano que fue Jalisco y uno que era independiente, que era Nuevo León. Hasta ahorita los 6 continúan entregando ellos los servicios de salud, pero los de la población asegurada, porque yo creo que la principal confusión es cómo sería el sistema unificado de salud. Y la visión que por lo menos Acción Nacional siempre ha tenido es, a ver, primero, que sea gratuito para todos y que no tengas que gastar cuando se entrega el servicio. Y gratuito no significa que sea gratis, alguien tiene que pagarlo. Entonces la Constitución dice, trata igual a los desiguales.
Con el Seguro Popular, si tú ganabas más de 10 salarios mínimos, pagabas como 13,000 pesos de póliza al año, o sea, no era gratis. Si tú eras de los primeros tres niveles de salarios mínimos, no pagabas nada. Entonces, la población, en función de lo que ingresaba como había familia, cierto subsidio ya. había cierto la manera de que tú pagabas una parte. Bueno, hoy lo que hemos visto es que se paga muchísimo más. Sí. Entonces, ya no pudo el sistema unificado, tampoco pudo con el INSABI, por dos razones. A ver, tú eres el gobernador de un estado. El dinero te llegaba antes del ramo 33 a ti y tú pagabas la nómina. Hoy, desde que firmaron, desde enero del 2020, todas las entidades federativas les llega y tiene que regresar el dinero al INSABI en 5 días. Y como lo mandan a una cuenta de banco, con los intereses que en esa cuenta de banco haya generado. Si no lo regresan, la federación le quita el dinero a ese estado. Se cobra lo chino, para fines prácticos. Uh-huh. La segunda fuente financiera es el ramo 12, el ramo del Seguro Popular. Como ya el INSABI ahora maneja ese estado, pues ya no le manda al gobernador tampoco el dinero. Y luego el gobernador ponía dinero con su estado de impuestos estatales. Bueno, del dinero que está obligado a poner ahora, el 70% se lo manda en efectivo al INSABI y solamente que se queda con el 30%. Imagínate si no iba a haber crisis. Por ejemplo, en Puebla, que es de Morena. Y si no va a haber corrupción. En Puebla, que es de Morena, se quejaba de que el INSABI no le hacía caso, el IMSS no le hacía caso, pero el gobernador es él. O sea, realmente el primer respondiente es el alcalde y el ayuntamiento, sí, claro, el tema, pero el primer respondiente es el gobernador. Quiero modificar un hospital, que se lo autorice el INSABI, pues mándenme la solicitud a ver para cuándo. O sea, este centralismo que ya utilizaron destruyó, regresamos al siglo XIX para fines prácticos. Este presidente dijo, a nosotros la pandemia nos cayó como anillo al dedo. Algunos casos que vimos, fotografías que salieron en medios nacionales, de un panteón, por ejemplo, en Iztapalapa, el antes y el después de la pandemia, un manejo irresponsable de la pandemia, y pareciera ser que López Obrador dice, no, todo iba bien, solo que llegó la pandemia y eso nos tronó. ¿Eso es cierto, Héctor? No, es evidentemente falso. Todos los errores que te acabo de comentar y la subinversión en salud se dio sin la pandemia. Obviamente México era un país que estaba más o menos preparado para el tema, pero cuando empezó a manejarse con dictadura sanitaria cometieron gravísimos errores. Realmente fue una negligencia criminal. Hemos pedido nosotros que vengan auditores externos a revisar cómo lo hicieron. Pero te voy a poner así algunos ejemplos. Yo estaba en Lieja con ellos, estaba el gobernador Martín, porque él encabezó a los gobernadores del PAN en decir, a ver, pues si quieren que haya INSABI, veamos cómo le hacemos. Sí, claro, una forma de hacer política. Estábamos ahí cuando anunciaron supuestamente el primer caso de México en Tamaulipas, que no fue. Esos fueron los primeros días de enero. Sabíamos desde diciembre. La OMS, entre diciembre y el 11 de marzo, la OMS declaró, oiga, se murieron muchos en Italia, en Europa, en China, está pasando esto, es muy grave, hay que tener pruebas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Prevengan. Ya cansada de que no le hacían caso, el 11 de marzo declaró pandemia. México tardó todavía 29 días más. Y pues cuando tú menosprecias, las cosas no te preparas. Y México tenía un plan de preparación y actuación perfectamente definido y no le hicieron caso, no lo hubo. Entonces, no se prepararon con pruebas, no hicieron un plan de contingencia, el Consejo de Salubridad General no sesionaba. Nosotros, a través del Congreso, pedíamos que sesionara el Consejo, porque en la Constitución es el que prevé contra cosas que pueden hacer que una nación pueda morir, en este caso por enfermedad infecciosa. Esa fue la naturaleza de la reforma constitucional de 1917, poquito tiempo. Hace poquito tiempo. Y entonces ellos no hicieron caso. Entonces subestimaron la pandemia y subestimaron todo. Bueno, México tenía un poco de cubrebocas. Lo mandaron a China. Y nos quedamos sin eso. Nos quedamos sin equipo. México tenía un fondo de actuación de reserva de seguridad social y salud. No había. La desaparecieron. Los 2 presupuestos previos lo desaparecieron, no le asignaron dinero. La Dirección de Epidemiología tenía menos dinero. No había financiamiento para los laboratorios estatales de salud pública. Entonces, realmente lo que ocurrió fue un pésimo manejo de la pandemia. La pandemia fue un caso, Héctor,
Pero tenemos otros casos iguales de graves, y antes de iniciar con esos, yo quisiera hablarte en el caso de la pandemia. Sé que las cifras suenan duras, o sea, pareciera ser que solo son números, pero son personas. Nos dijeron primero que el número de contagiados era tal, que el número de muertos era tal. Terminamos hasta hace un mes con poco menos de 500,000 de personas aparentemente fallecidas, pero hubo especialistas que duplicaban, triplicaban incluso esa cantidad de hogares enlutados. ¿Qué pasó ahí en la rendición de cuentas? Primero comentarte que estaban realmente tan preocupados en otras cosas que no tenían la pandemia. Y entonces cuando uno analiza cómo puedes medir el resultado de una pandemia, bueno, primero se tiene que reconocer que estábamos navegando en incertidumbre. Al navegar en incertidumbre, decir, oye, ¿conocemos mucho o no de esta enfermedad? Pero ya para marzo se conocía mucho de la enfermedad y no se hizo lo correcto. Bueno, tú estabas en el pleno el día que propusimos darles 15,000 millones de pesos en ese momento para que actuaran, y dijeron que no lo necesitaban, que tenían todo lo que se necesitaba. Bueno, es el menosprecio. Así, no hombre, es más fácil que el catarro común. No hombre, es una enfermedad sin chiste. No usen cubrebocas. Claro. Entonces, una manera de medirnos es cuál es el resultado, y se puede medir hasta parte en el tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente debió haber muerto? Y hoy podemos sacar esa tasa por 100,000 habitantes. Se llama tasa de letalidad. Y se llaman registros de tipo administrativo. Cuando alguien se muere, se muere. Sí. Con excepción de los casos que tú y yo conocemos, cuando los matan, los fusilan en la calle, van y los entierran en alguna fosa, y dice el presidente, como no están los cadáveres, no hubo el fusilamiento. Son desaparecidos, no hay fusilamiento. Son desaparecidos. O que vas y luego los encuentras en las fosas, o sea, ahí no hay certificados de defunción. De defunción, a menos que luego se haga un procedimiento legal, administrativo, y digas, oiga, mi marido no aparece, mi mujer no aparece, lleva 4 años, y pues hay que vender la casita y que se hace un trámite. Tú eres abogada y sabes eso mejor. Soy comunicóloga, aunque parezca abogada, dice. Pues parece abogada. Entonces, salvo esos casos, la gente fallece, y cuando fallece tú tienes que hacer un diagnóstico. Entonces, ¿quién hace esa clasificación? La Secretaría de Salud. ¿Quién hace el diagnóstico? El médico responsable. O puede ser un juez de paz, dependiendo de dónde ocurra. Ahorita tenemos en México 3 tipos de grupos. El primer grupo, que son más de 360,000 hoy, que murieron por COVID, que es la enfermedad que causa el SARS-CoV-2, y que le hicieron prueba para decir si es COVID. Pues obvio decirte que si este país es el que menos pruebas hacía en todo el mundo, pues muchos del segundo grupo que te voy a decir, murieron por síntomas como COVID, o sea, hacían cuac cuac como patos, plumas como patos, tenían neumonía como pato, pero como no le hicieron prueba, le pusieron no COVID. Y después, neumonía típica, famosa. Una de esas neumonía típica. Después de eso... ¿Cuántos fueron esos, Héctor? 170,000 hasta ahorita. Y más 300 y tantos. Y entonces, este grupo le llaman asociados a COVID. No es un grupo nada despreciable. De hecho, los primeros muertos, por ejemplo, médicos en Baja California, fueron por las neumonías atípicas. Bueno, un compadre mío, que en paz descanse, me buscó el sábado, le dije, esto es COVID, ya vete al hospital de urgencias. Falleció el lunes intubado y le pusieron que no murió por COVID. O sea, tenemos tantas evidencias, y entonces ahí el proceso de corrección que ya se hizo, después de la presión social y las que hicimos como grupo parlamentario, porque ahí sí creo que funcionó la presión, fue si, a ver, oiga, pues júntense los médicos, ¿no? A ver, ¿tenía neumonía? Sí. ¿Hubo influenza? No. Pues era neumonía, pues es COVID, ¿no? Entonces hicieron el ajuste. Y luego un tercer grupo, que con ese ya llevamos casi 700,000 en total, donde tú tenías un infarto, ibas a cardiología y te decían, no, es que ahorita no puede entrar. Y entonces te morías con tu infarto, con tu cáncer, con tus padecimientos en tu casa, o por temor ya ni siquiera te ibas, y te morías por la falla en la reconversión hospitalaria. Y la tasa de letalidad aparte se puede saber. Mucha gente está contenta aquí en la Ciudad de México porque dicen que lo hizo muy bien, pues tiene la tasa de letalidad más alta, más arriba de la media nacional. Bueno, Zoé Robledo, Zoé Robledo presume mucho a Claudia Sheinbaum diciendo gracias al manejo del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Acaba de publicarse los estudios internacionales con los datos nacionales y con los datos del mundo,
La tasa de México, la tasa de la Ciudad de México fue casi de 700. La tasa más baja de Colima fue de 120. Y aquí estaban los hospitales, y estaban las ambulancias, y aquí había las vacunas a tiempo, y aquí había, o sea, y todo el apoyo gubernamental. Todo el apoyo gubernamental para que ella pudiera ganar las elecciones intermedias, que fue un desastre, por cierto, y ni así lo pudieron hacer. Entonces, tú tienes la manera de medir esto con la tasa de letalidad. La segunda, la manera de medir, hablando en salud, es, oye, ¿cuántas muertes que no fueron COVID fueron hechas por un mal diseño? Bueno, pues obvio decirte que ya el IMSS lo reconoció en sus propios informes, donde cuántas consultas de enfermedades crónico-degenerativas dejaron de dar. Bueno, la carga de la enfermedad es muy grande. Mi esposa es oftalmóloga y está empezando a ver pacientes pues que entre que debiera haber sido su consulta por glaucoma y no lo recibieron, pues ya hubo ceguera, por ejemplo. Entonces va a empezar a haber mucha carga de la enfermedad de gente que ha dejado de atenderse por diálisis peritoneal, pues porque no había manera de atenderlos. O sea, la prioridad era COVID. Las inversiones en los hospitales era COVID. Te voy a dar un dato que te va a asustar porque este sí no lo conoces. En el año 2021, para los institutos nacionales de salud, se entregaron 8.600 millones de pesos. Para medicamentos, para insumos, nomás ejercieron 1.200. Wow. Pues, ¿cómo me dicen que no iba a haber falta de medicamentos y de insumos y de servicios para hospitales como el Juárez del Centro, para el Hospital Homeopático, el Hospital de la Mujer? Y entonces, tramposamente al final, dijeron que el presupuesto modificable fue exactamente la cantidad que se gastaron, pero el presupuesto autorizado del Congreso fue 8 veces más. Yo lo denuncié en el Pleno del Congreso. Entonces dices, si eso está pasando, imagínate. Bueno, la población que va a los institutos son población con enfermedades graves, la mayoría son enfermedades por causas catastróficos. Y el instituto, en vez de tener el dinero para hacer las cosas, pues no lo gastó, no lo usó. Y a lo mejor anda ya en el Tren Maya o en alguna otra vía. Sí. Y en el caso del IMSS, pues le pasó lo mismo. O sea, la infraestructura hospitalaria que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social es bajísima. Por darte un indicador, el indicador es por lo menos que por cada 1,000 derechohabientes tengas una cama de hospital. El IMSS tiene .44. Ni tiene siquiera menos de la mitad. Cumple con el estándar. Y ahorita, pues está más distraído ahora en hacerle caso al presidente. Fíjate más el galimatías que traen ahora. Te voy a hablar del caso de Nayarit. Nayarit, el INSABI debía atender 800,000 personas. Hizo un convenio el INSABI, entonces le llegaba casi su población. La otra población la cubre el IMSS, pero el IMSS Bienestar nomás cubría 9,000. Y ahora va a tener. Y nomás tiene un hospitalito. Y entonces ahora, el ramo 33 le llega para pagar la nómina de los servicios estatales de salud, que ahora se llaman INSABI, ¿no? Y ahora el INSABI le va a decir a Hacienda para que Hacienda le pase el dinero para que se sigan pagando los mismos. O sea, puro cuento. Luego, el INSABI tiene el modelo de atención primaria a la salud muy bueno, por cierto, que ojalá funcionara. Y el modelo que tiene el IMSS Bienestar es otro modelo de atención, no es este. Y entonces dice que ahora van a hacer este modelo. Pero este modelo nomás va a haber para los 800,000. Pero el presupuesto que llegó para este 2022, el que ya está registrado ahorita y que les acaban de entregar, es igualito. Entonces, ¿cómo le van a hacer para... De 9 a 800,000. Sí, pero tenía presupuesto solamente para 500,000, porque para 300,000 no tenía presupuesto. Sigue sin tener presupuesto. O sea, esos 20 millones de personas que no tenían seguro popular, siguen sin tener el dinero. No está el presupuesto. Pues, ¿cómo le va a hacer? Es como cuando saca su pañuelito blanco y dice, ya se acabó la corrupción, o ya no tenemos inseguridad. O ya se acabó el huachicol. Ya traemos, sí, bueno, sí. Ya se acabó el huachicol. Sí. Ya todos estamos cubiertos en salud, nos fue muy bien. Y entonces ahorita, en la ley de ingresos del 2022, se asignaron 10,000 millones de pesos, pues se los quitaron al Fondo de Gastos Catastróficos. O sea, en vez de atender los casos que para nuestros mexicanos y mexicanas son muy costosos, bueno, pues van a morir muchos más mexicanos porque el dinero lo están utilizando para otra cosa. Entonces van a pintar ahora el hospital de Nayarit, el general de Nayarit, lo van a terminar con esos 10,000 millones de pesos. Van a decir, ven cómo sí funcionó. ¿Y cuál es el modelo del IMSS Bienestar? Porque el modelo de atención del IMSS Bienestar es diferente al del IMSS regular, al del IMSS ordinario. Y entonces Zoe Robledo, en vez de atender las deficiencias serias que tiene el IMSS ordinario, porque no tiene dinero, no tiene infraestructura, tiene muy mala capacidad de referencia y contrarreferencia, pues ahora se la pasa haciendo otras cosas.
atendiendo ahora con cliniquitas. ¿Cómo va a organizar ahora? Ahora ya imagino el gobernador, dice la ley que es autoridad sanitaria el presidente de la República, el secretario de Salud y obviamente constitucionalmente el Consejo de Seguridad General. En los estados es autoridad sanitaria el gobernador, el secretario de Salud y los ayuntamientos. A ver, el gobernador ya nomás tiene, hablando de un peso completo, 10 centavos. De los 10 centavos tiene que mandarle 7 a la federación y se queda con 3 centavos. Entonces, ¿de qué va a ser autoridad sanitaria? No sigue la regla de oro. El que tiene el oro tiene la regla. Luego, el secretario de Salud ya no tiene ni oro ni regla, porque los 3 centavos que tiene el gobernador va a ser para poner la cliniquita donde el gobernador considere que pueda tener una cosa que hacer, o para comprar equipo, o lo que no está comprando el INSABI, ¿no? Y ahora el INSABI va a operar servicios que no va a operar, porque los va a operar una institución que no es institución, porque era un programa. La institución se llama IMSS, y el programa era un programa con reglas de operación que se llama IMSS Bienestar. Entonces, cuando en Tlaxcala, que atiende como a 19,000 personas en IMSS Bienestar, había un niñito que ocupaba incubadora, pues en el IMSS Bienestar no hay incubadoras, porque no manejan servicios muy básicos. Pues lo mandaban al servicio del IMSS regular, donde de manera solidaria se apoyaba. Mi pregunta es si el IMSS, que no tiene capacidad para atender a sus derechohabientes, y fíjate bien lo que voy a decir, de los 54 millones de derechohabientes del IMSS, 20 millones no hacen uso del IMSS, porque le queda lejos la clínica, porque la cita es muy tardada, porque no tienen confianza en él. Porque prefieren un médico particular a lo mejor. Bueno, 54,000 consultorios aledaños a farmacias. ¿Cómo le va a hacer ahora para atender, aparte a 70 millones más y a todos los niños? No, bueno, es que va a ir viendo en qué servicio estatal. Pues entonces todavía no hay modelo de atención. ¿Y los consejos directivos del IMSS? ¿Qué están diciendo? Porque el IMSS fue un sistema que se paga además con las cuotas de los patrones, de los empresarios, a los que, por cierto, el presidente desprecia profundamente. Pues están callados, ¿ves? Porque el Consejo Técnico del IMSS le ha aprobado todo, ¿no? Le ha aprobado todo, aún el que se distraiga el director y sus directivos en tratar de armar un sistema de salud que estaba perfectamente armado y que todo lo que quieren hacer está muy mal porque tienen mal el diagnóstico. O sea, un diagnóstico cierto es que falta dinero. Vamos a poner más dinero. El presidente en los 4 años que ha presentado su presupuesto ha sido menos con respecto al año pasado. Pero aparte con unas mentirotas, porque dicen, no es cierto. Este año le pusimos 40,000 millones de pesos más. Sí, pero se lo quitaste a un cochinito que estaba ahí guardado, que se llaman fideicomisos del Seguro Popular. Sí. O sea, de tener 120,000 millones, le han quitado 77,000 millones. Y cuando desaparecieron los fideicomisos, que era pues, supuestamente para las vacunas, eran 68,000 millones de pesos más. Y cuando tú así preguntas, a ver, dígame, ¿qué hospitales nuevos se hicieron en Tlaxcala en este periodo? No, hemos rehabilitado muchos. Bueno, sí, van y le pintan tantito, se gastan el dinero quizás de manera hasta media corrupta, ¿no? Muy corrupta. Si hay un gobierno corrupto es este. Bueno, yo ahorita como no he ido a constatar, lo que sí me suena es que, fíjate, para este 2022, de los casi 170,000 millones de FASA, solamente son 500 millones para infraestructura. Con 500 millones no se alcanza a hacer ni medio hospital. Y luego para hacer un hospital que de 1,200 millones de pesos cuesta operarlo alrededor de 600 millones de pesos por año. Pues ¿dónde lo van a hacer? Y por eso de manera tramposa empezaron con municipios y con estados muy pequeños. Bueno, tienen Colima, Nayarit y Tlaxcala son más pequeños que mi municipio. Sí, que León. León, Guanajuato. Sí, es cierto. Para acabar pronto. Y los 3, obviamente, con gobernadoras de Morena. Claro, y además, bueno, mira, el caso del gobernador de Nayarit, que lo conozco y lo respeto mucho como médico, él es un buen médico. Él es médico. Fue delegado del IMSS, fue secretario de Salud, fue delegado del ISSSTE, ¿conoce? Ah, entonces es también de la magia del poder, digo, porque ha estado todo el tiempo ahí, ¿no? Ah, no, pero además dijo, oiga, pues yo sí le entrego todo, pero nomás págueme el adeudo que tiene nuestro estado. Conclusión, Nayarit no le ponía a la salud. Entonces ahí no puede decir el presidente de corrupción, es falta de dinero. Sí. ¿Cómo hacemos una gran reforma nacional para hacerlo? Yo lo que sí creo es que hay una gran área de oportunidad, Adriana, porque... Pero no se requiere voluntad política para eso, Héctor, porque finalmente propuestas hay. Tú presentaste un sinnúmero de iniciativas. Es más, ahorita platícanos un poquito más sobre las denuncias que también en algún momento presentamos juntos, pero otras que tú presentaste solo también. Y la verdad es que pareciera ser que le estamos hablando a nadie. Sí. No, bueno, el presidente ya se va.
O sea, le queda muy poco tiempo para que se vaya. ¿Y crees que se vaya o lo de la revocación de mandato sea parte también justo de la estrategia de mantenerse? Yo tengo mucha esperanza en que se vaya, estoy luchando para que se vaya. Él fue contratado por 6 años. Por 6 años y se va. Sí, que termine y se vaya, por favor. Sí. Que se vaya. O sea, el tema, Sí. el tema es, a ver, pensemos si realmente lo podemos hacer entre todos. Tú decías hace rato, ¿por qué los empresarios están callados? Pues por miedo. ¿Por qué los obreros están callados en el Consejo Técnico? Porque aún ya los representantes obreros casi no representan a la clase trabajadora mexicana. Es cierto. Entonces, de hecho, hay estudios formales donde dice, a ver, veamos cómo está la composición hoy de los obreros en México y si en el sillón de toma de decisiones del IMSS están tomando las correctas. Yo lo que te puedo decir hoy es que el IMSS tiene un déficit impresionante y lo conozco muy bien en sus cuentas y en sus sistemas. Y estarse distrayendo ahorita cuando tiene una obligación obrero-patronal formal en la seguridad social es algo muy serio. ¿Ves? Pues que en vez de IMSS Bienestar le llamen INSABI Bienestar. Sí. Entonces, pues que continúen ahí. Digo, además al presidente le encanta cambiar nombre a las cosas para que así diga que mejoran, ¿no? Que le cambie el nombre que quiera, pero que funcione, que le metan dinero. Bueno, es que hasta Cristina Laurel logró hacer este cambio del IMSS Bienestar porque se fue al IMSS Bienestar, se fue al IMSS. O sea, que hasta Cristina dejó la Secretaría de Salud Federal, se fue al IMSS y ya le ganó la partida a López-Gatell. Es la que conocía el sistema de fortalecimiento y un nuevo diseño de salud. ¿Por qué crees que el presidente prefirió a un López-Gatell que a una profesional que no está peleada con la lealtad? Yo entiendo el concepto del presidente de decir 90% de lealtad, pero ¿quién dice que un profesional técnico de la salud o de cualquier otra área de este gobierno no puede ser leal a sus principios y a sus juramentos? Ustedes como médicos juran cuidar la vida. Ustedes como médicos hacen eso. ¿Quién dice que eso debe estar peleado? Sí, no. La verdad es que es complicado. Tú y yo conocemos muchos que cuando toman un puesto en la función pública y tienen poder, pierden el control. Entonces yo te puedo decir que conozco a López-Gatell, me parece que es una persona competente, profesionistamente competente, pero pues perdió el control. Y a veces ya sobre un error el otro. La soberbia. De 6 a 60,000, pues soberbia y muchos más, ¿ves? Porque también, si no tienes un equipo, lo que estamos comentando, y al final depende de la decisión de una persona, pues está complicado, ¿no? Oiga, está el sistema de vacunación fantástico en México, pero cuando ya no puede comprar vacunas, ni las puede distribuir, que sea un aspecto político. Ahorita, el viernes pasado se juntaron con los secretarios de salud estatales. Vamos a reactivar, a ver, ¿qué no estábamos en verde? ¿Qué no dice que ya quitemos cubrebocas? Ahora sí, por favor, todos los centros de salud que no nos fallen para... Pues realmente lo que están buscando es que la gente esté contenta. Pero no más de 18 años y más, ¿eh? Ninguna vacuna a menores ahorita en este plan. No, y vaya, ni siquiera con los amparos que hubo para que se vacunara a los niños, ¿no? Entonces, yo sí creo que podemos avanzar para adelante, porque mira, la salud es un encuentro de 3 personajes. La persona en sí misma, porque es un derecho a la protección de la salud, el mexicano, los profesionales de la salud y los políticos. Entonces, cuando tú dices, a ver, ¿cuánto se paga de impuestos generales para alguien que tiene IMSS? Hoy cuando estaba el Seguro Popular, era la misma cantidad para quien tenía Seguro Social, ISSSTE o IMSS. Hoy ya no. Desde que entró el INSABI, ahora llevan menos dinero los más pobres, porque seguimos pagando con impuestos generales al IMSS, seguimos pagando con impuestos generales el ISSSTE, seguimos pagando con impuestos generales Pemex y Sedena y la Marina y los ISSSTEs locales. Entonces, se sigue pagando. Lo que pasó con la reforma es que ya fue desfinanciada más de lo que ya estaba. Entonces, podemos ver cómo vemos los análisis de cargas fiscales y cómo se puede distribuir. ¿Pero qué se necesita para que eso mejore? Porque yo puedo entender efectivamente que hay muchas propuestas que se puede mejorar, que como tú dices, hay un camino que si alguien viera un mejor diagnóstico, cambiara de líder, aunque ese tendría que ser el que se ve en el 24, para que hubiera las cosas de manera distinta. ¿Cómo lograrlo si el miedo está permeando, aún siendo parte de las profesiones, llamémosle en este caso los médicos, muchos de los médicos que están ahí actuando, que son buenos en su profesión? México ha sido resiliente, Adriana, yo tengo mucha fe en eso. Pero tenemos que seguir apostando a que resistamos, o sea, ¿por qué? Somos 130 millones, fallecen 700,000
quedamos 129.300.000. O sea, sí se puede. Sí se puede, pero... Hay que hacer una gran comisión. Pero mientras pareciera ser que esos 700.000 que murieron son familias que están sufriendo y cuyas historias pueden repetirse en otros 700.000 de seguir en un modelo similar. Bueno, obviamente este programa estaría incidiendo en ello. O sea, si la gente se da cuenta y le podemos mostrar con hechos lo que está pasando y lo que pasó con sus familiares, bueno, pues habría por lo menos ahorita, si consideramos que en una familia hay luego 6 o 8 adultos desagregados, pues que en la próxima elección tomen una mejor decisión, ¿ves? Porque esto ha sido de esta decisión. Yo sí creo que podemos armar, en México hay expertos en salud, hay expertos en salud pública, podemos traer gente internacional y hacer un nuevo diseño. Hemos propuesto en el Congreso, bueno, la semana pasada, el jueves, propusimos ya que regrese el Seguro Popular como frase. Que le pongan el nombre que quieran. Pero lo que estamos hablando es cómo financiamos y que sea parejo para todos, con impuestos generales. ¿Cuántos mexicanos tú no crees que hoy pudiéramos pagar 1,000 pesos por la vacuna de tus hijos? Muchos podríamos pagar 1,000 pesos. O sea, hay gente que se ha quedado y te pobre. ayuda a subsidiar a otros que no tienen esa posibilidad de pagar porque 12.5 millones de mexicanos perdieron sus empleos. Y que tú tengas tu decisión como derecho a la salud de ir a donde tú quieras. O sea, claro. A ver, yo me quiero poner la vacuna donde yo quiero, donde tú me digas. Y me quiero poner esta, no la que tú quieras. Y además no me hagas hacer todas las filas para que todo el mundo sienta que yo dependo del gobierno, porque parte de lo que está sucediendo en que te pongan la vacuna en unas filas enormes, con todo el ejército ahí, con todos los servidores de la nación, es decir, yo gobierno, yo aquí estoy y sin mí no puedes hacer nada. Me necesitas, mexicano. Pues mira, con los gastos que se hicieron en salud en el 2021, del bolso de los mexicanos se gastó más que todo lo que ha invertido el gobierno. Es decir, cuando dicen, son 800,000 millones, ¿es mucho? No, los mexicanos ya pagamos más. O sea, tenemos esa capacidad. Yo por eso creo que sí podemos. Ahora, ¿qué se ocupa? Bueno, pues que puedan identificar muy bien qué ha ocurrido con lo que él dijo. Porque él dijo que íbamos para el norte y hemos ido muy para el sur. Íbamos para Guatemala y sin duda que hemos ido para Guatepeor. Pero hay muchas familias, en el caso de la mía, una familia sentida. Porque tuvimos deudos, tuvimos familiares nosotros muertos. También. Y es algo muy grave lo que pasó y que no lo quieren reconocer. Bueno, ayer mismo pedíamos un minuto de silencio por los muertos en Ucrania. No fue aprobado por la mayoría de Morena. La sensibilidad. La indolencia, la insensibilidad, la pérdida de humanismo. Y es un tema que se puede respetar. Yo estoy muy entusiasta en esto de que sí hay manera, sabemos cómo hacerlo, tenemos ya las propuestas en el Senado, tenemos expertos en todo el mundo para poder sentar y decir, a ver, queremos realmente ir a una salud nórdica, veamos, ¿cómo le hacemos para que vayamos a una salud que por lo menos te permita disminuir los riesgos? Los que hoy tenemos son muy malos. 700,000 fallecidos en estos 3 bloques que tú mencionas, ¿no? No todo con el nombre de COVID, pero todo similar, derivado del COVID en su momento. Otro número igual, menor quizá, pero igual de grave, de niñas y niños con cáncer que están muriendo por falta de medicamentos y quimioterapias. E incluso, en una denuncia que tú y yo hicimos hace ya algunos años, en el medicamento contaminado en Pemex. Claro. ¿Qué hacer ante esto, Héctor? ¿Qué hacer ante la denuncia que no procede en una Fiscalía General de la República y en donde no hay un solo responsable que responde y que diga, híjole, tendría que estar en la cárcel por esto que está pasando? Sí. Pues yo creo que la impunidad es un tema muy de fondo y tú has manejado más porque has sido una luchadora en esos temas. Yo como médico y administrador público, pues hemos hecho denuncias internacionales. Es decir, si aquí no hacen caso, ya llegará el momento en que tendremos que acusar de crimen de lesa humanidad lo que está ocurriendo y que se investigue. Ya debe ser el momento. Pues sí, pero en este momento hemos puesto N número de denuncias he puesto denuncias en la CNDH, en la Fiscalía, en la Auditoría, denuncias en los medios, y bueno, tú vas con la gente y te reconoce. O sea, yo por acá, doctor, usted tiene razón, a mí me pasó esto y esto. Pero lo que no podemos perder es la esperanza de un México mejor, una esperanza de elegir bien a nuestros gobernantes y obviamente el dinero que hoy se regala. Yo creo que la seguridad social es el gran déficit que ha habido. Si cuando una persona adulta mayor, cuando una persona pierde su empleo, cuando una persona tiene un accidente, una enfermedad grave y no tiene la manera de vivir,
es algo muy serio y debemos de corregirlo. Es el principal déficit. Sí. Y luego, además, la atención médica. Porque yo digo, si al final logramos un modelo donde el ciudadano puede ir, primero, a comprometerse con su salud, la de su comunidad, y a un servicio que él decida ir, pagado con impuestos generales, y no gastar en el momento del uso del servicio, que es el peor momento. Cuando tú vas enfermo, es el peor momento para gastar dinero. Sí. La lógica debe ser esa, una salud universal, con un paquete básico para todos, y ya que quiera un copete y que quiera tener una cama diferente, pues la puede tener diferente si quiere, pero también eso lo permite nuestro sistema. Hablábamos de las mentiras, Héctor, que se han venido diciendo los últimos 4 años y que se siguen diciendo, previo a la campaña, durante la campaña, ya como gobierno, esta sustitución de la política pública por la política electoral. O sea, este gobierno es muy bueno para hacer política electoral. Se la pasa en campaña todo el tiempo y ahí tenemos los espectaculares que fueron para la famosa revocación de mandato, que no fue revocación de mandato. Una de las mentiras que más se dijo es la Organización de las Naciones Unidas, una institución que tiene credibilidad internacional. Ahí se van a comprar los medicamentos y van a ser más baratos. Esa fue la primera mentira, porque realmente la UNOPS es una dependencia de la ONU, no es la ONU, la gente es una mentirota. Es una oficina sin experiencia en comprar. Apoyaba algunos proyectos muy operativos, pero no tenía experiencia en comprar medicamentos. Lo más que había comprado es casi lo que ocupa Tlaxcala para Guatemala, y lo había hecho mal. Entonces no tenía experiencia. Le encargaron, hicieron una gran firma, se comprometieron con $180 millones de dólares de pago para hacer el servicio, y bueno, ha sido un fracaso absoluto. De hecho, ya las licitaciones para el 2022, ya el IMSS está haciendo la suya, el INSABI está haciendo la suya, y no compraron ni la mitad, y de los que compraron fueron los de patente. Pero la gran mentirota es que dijo el presidente que en México eran puros corruptos, todas las farmacéuticas. El 98% de los medicamentos que ha comprado hasta hoy el gobierno federal, con la UNOPS, con INSABI, de asignación directa, son de territorio nacional. O sea, ha sido casi nada lo que trajeron de fuera, y lo que trajeron, algunas cosas, pues las tuvieron que regresar, como fue el caso de algunos oncológicos, como fue el caso de algunas vacunas, y ahorita pues andan yendo a intentar buscar. Y el otro fenómeno es que los medicamentos de patente no los compraron más baratos, y los medicamentos genéricos que ya perdieron su patente tampoco los compraron más baratos. La inflación, sí, salvo el año 2021, en el cual la inflación general fue del 7% y la inflación de medicamentos 4.2%, en los 2 años previos compraban siempre todo más caro. Nomás considerando el valor de compra. ¿Para cuánto te gusta una vacuna de Pfizer? Te decía yo, cuesta 1,000 pesos mexicanos. Pero ¿cuánto costó que el ejército moviera en un avión? ¿Cuánto costó los refrigeradores? ¿Cuánto costó el personal para traducir la vacuna? Entonces, salió mucho más caro el caldo que las albóndigas. Y personal que distrajo de actividades que se supone en la Constitución te establecen para otras cosas, ¿no? En el caso de la Guardia Nacional, que fue creada para los temas de seguridad, no para los temas de distribución de medicamentos. Bueno, ahorita en el 2022, en este abril que iniciamos, están empezando a surtir el medicamento que se compró para el 2021. Ahorita hay medicamento más o menos, porque fue el que se compró para el 2021 y que no hubo. Uno de los promocionales que se usó para la revocación de mandato fue, si quieres que siga habiendo vacunas gratis, tienes que decirle que sí al presidente, ¿no? O sea, que se quede el presidente. Las vacunas no fueron gratis, se pagaron de nuestros impuestos. Y ojalá hubiera habido vacunas, porque no las hubo. Porque cuando hablamos del paquete de vacunas completo, sí hubo, y la UNICEF ya lo denunció en México, o sea, otra vez, comparado con el resto de los países, sí. La tasa de vacunación se cayó contra el sarampión, contra la polio, contra el papilomavirus. O sea, todas las vacunas ordinarias se cayeron más del 50%, porque no hubo vacunas, no compraron vacunas. Que además eso es importante, todo se basó en el proceso del COVID, es decir, las vacunas del COVID de la gente que ves formada, sí, porque ahí está toda la propaganda del gobierno para decir aquí está el gobierno, pero sí es importante que las personas sepan que no solo tiene que ver con las vacunas del COVID. Y además yo te voy a decir una cosa, la gente sabe que no hubo vacunas y la gente sabe que no fueron gratis, porque se aventaron días, sí, familiares de ellos muertos. Mira, cuando decidieron no vacunar a los médicos, cuando alguien se podía salvar
por su fortaleza física estaba bien. Pero cuando ya supimos que la vacuna, después del cubrebocas, era la mejor manera de protección, y que tú tienes almacenadas 50 millones de vacunas y no vacunas, el que se muere sin haber sido vacunado ya es responsabilidad de la federación. Y de esos ya pasan los 100,000 por no haber sido vacunados a tiempo. Esta campaña que acaban de arrancar hoy, bueno, ayer arrancó la campaña de reactivación de la vacunación. ¿A quién? A quien llegue, de 18 años y más. Y de preferencia, pues si se puede estar el centro de vacunación cerquita, donde va a estar la revocación de mandato, mejor, ¿no? Sí, una revocación de mandato fallida, además, por todo lo que significa para un país que requiere ese dinero para otras cosas, ¿no? Entonces la UNOPS falló. Ha habido grandes fracasos. El fracaso para que la UNOPS no funcione es que no están comprando ya, están comprando muy poquitos. Ya las instituciones empezaron a hacer solicitación, ya Hacienda le está dando permiso para que lo hagan, entonces estuvo mal Hacienda. Ahora el IMSS Bienestar, entonces estuvo mal el INSABI. Entonces el INSABI, entonces estuvo mal su planeación. Pues están cayendo de que sus cuentas, es decir, nos están entregando un paciente a que le amputaron la pierna derecha cuando la mala era la izquierda. Aunque los otros datos dicen que todo es culpa del pasado. Un seguro popular que propusieron gobiernos del PAN. No, pues gracias al Seguro Popular tuvieron dinero para poder que este país tuviera más o menos algo los siguientes 3 años de ellos. Tú eres un político y un técnico, un médico, que yo reconozco que siempre ve las cosas positivas sobre lo que hace y que siempre tiene propuestas. Tenemos este problema, podemos resolverlo así. Tenemos esta dificultad como gobierno y se puede hacer esta propuesta. No llega un momento en el que la frustración te termina diciendo, está bien, yo entiendo que pueden cambiar las cosas, pero no es frustrante estarte enfrentando todos los días a estos oídos sordos. Pues no, porque el amor es el que subyace en la acción de las personas, en nuestro caso por lo menos, ¿no? Yo tengo 65 años, he sido un bendecido en todo lo que hago, y como médico, pues uno sabe que a veces con el médico, sin el médico, o a pesar del médico, se hace la voluntad de Dios, en mi caso. Yo creo que hay fuerzas superiores que nos tienen que seguir empujando para adelante. Hay ocasiones que me ha tocado orar con un enfermo, orar junto con él, porque él sabe que va a morir, nosotros sabemos que va a morir, pero también el bien morir juega. Es decir, el ser humano no es un ser sin riesgos de todo tipo. Pero la política pública está creada justo para evitar el dolor evitable. Y este es uno de los dolores evitables. La muerte no como tal, si tienes que todos tenemos que morir algún día, pero si puedes prevenir que alguien, porque en tus manos está eso, no tú como médico, el Estado mexicano, que representa en este momento el presidente de la República. Si ese dolor evitable, del que en el PAN hablamos mucho, Héctor, si ese dolor evitable se puede evitar a través de la política pública, ¿cómo podemos exigirle a un presidente que no está escuchando? Es más, que si pudiéramos definirlo, yo creo que él va a pasar a la historia como el presidente que despreció la vida. Mira, primero yo firmo eso. Eso lo firmo, pero cuando tú me comentas cómo lo hacemos como político. Yo un día llegué, ahora en campaña, llegué y estaba un señor, unos 75 años, sentado afuera de su vivienda muy humilde, en una piedrita. Ya le dije, mire, yo soy del PAN y quisiera hacer le propongo que si vota por nosotros, si vota por mí, ¿verdad? Y si me yo voy a votar por el presidente. Dice, mire, esta quincena me llegaron 5,000 pesos, ya es que les mandaron les adelantaron para darlo. Dice, yo nunca tuve esto. O sea, eso lo que marca es que a veces en la visión que tuvimos nos faltó también ver esas necesidades. O sea, el ser humano va haciendo constructos de tiempo en tiempo. Hay cosas que dejamos de hacer, y hay cosas que hicimos mal, y hay que reconocer que tuvimos impunidad y que hubo impunidad también en muchas cosas que hicimos. Por supuesto. Entonces, como sociedad, lo que tenemos que hacer, si es un mecanismo de democracia participativa, pues afinar nuestro sistema político. Todavía hoy mismo, bueno, pues en teoría la reelección estriba en que tú vayas con tu distrito y le digas, y en la práctica no. Entonces yo sí creo que tenemos cosas que hacer. Que corregir. Pero en el caso de la salud, además participa el ciudadano. Miren, días pasados me preguntaban, te voy a dar ejemplos, que yo sé que pueden contrastar contra gente que me escucha, pero lo sostengo. Es decir, la alcaldesa de León, y con todo el apoyo,
sacó un acuerdo con el ayuntamiento para que aquellas personas que fueran detenidas con alcoholímetro, pues ya después de tantos años de un alcoholímetro en León, pues ya chole del torito, ¿no? Es decir, ahora va en serio el tema de quitar la licencia y un tema penal más serio. O sea, estar en la cárcel más serio y sin saque, ¿no? Sí, claro, porque además eso ocasiona muertes, ¿no? Pues la población dice que no, ¿no? Le digo, a ver, yo estoy a favor de eso. O sea, un ciudadano puede tomar lo que quiera siendo adulto y nadie le impide. ¿Cuánto puede tomar? Pues lo que pueda pagar o lo que lo pueden invitar. Pero de eso a subirse a un volante y manejar ebrio es un asesino en potencia. Y yo me recuerdo un caso con otro alcalde de León, también de Acción Nacional, que dijo, un tránsito paró a un vehículo, le hicieron las pruebas, estaba ebrio y estaba parado frente al vehículo. Cuando llega otro carro de otro ebrio, sin querer, lo mata. Dejó a su esposa y a 2 hijos. Y dijo que había sido una muerte accidental. Es un homicidio. Es un homicidio. Entonces, no hemos podido bajar el número de gente detenida manejando con solo ebriedad completa o incompleta. Que se vayan a la cárcel. Porque aparte, cuando ya revisas la base de datos, son los mismos. O sea, ese cuate no entiende. A la cárcel, pues no puede haber de otra. ¿Por qué no vamos a tomar medidas más rudas con esas personas? Tienes razón, porque además gobernar implica responsabilidad en la toma de decisiones y asumir el riesgo que implica tomar medidas más fuertes. Este gobierno no quiere asumir ninguna, ni tomar ninguna de ese sentido. Sí, Tan es así que dice, pues abrazos para los delincuentes. Ahora sí no balazos. Ay, regáñenlos a sus abuelitas, pues por favor. Es más, hoy traemos el mayor número de cifras, porque estamos contando las cifras en materia de salud, que es el tema del que estamos hablando, pero y el resto de las muertes que hay por la inseguridad, por la violencia feminicida, por todos los tipos de violencia, y luego tenemos un presidente permanentemente dividiéndonos entre mexicanos. Entiendo perfectamente la postura de tenemos que hacer nuestro trabajo, pero este gobierno no quiere hacer el suyo. Sí. De acuerdísimo. Un tema que quisiera complementar, si me lo permites, porque no me lo estás preguntando, pero es, ¿quién forma el Sistema Nacional de Salud entonces? Porque digo yo que sí hay esperanza. Bueno, todo el sistema de salud privado mexicano es extraordinario. Y me refiero desde las farmacias, donde tú puedes llegar a comprar tu medicamento. O sea, tú te empoderas como paciente. Como mexicano. Y puedes ir a comprar tus medicamentos sobre el mostrador. Sabes que tienen calidad. Todo el sistema de salud mexicano tiene un sistema de certificación. Hay más hospitales con calidad certificada privados. Que públicos. ¿Cuántas asociaciones de pacientes, de amigos, de personas a favor de la salud? Muchísimas. Bueno, este gobierno ha desdeñado todo eso. Sí. Y eso también es un pecado de lo que ha estado ocurriendo. Y muchos pacientes con cáncer de mama, porque te digo, de los niños que uno está muy sensible, pues porque uno dice, oye, todo su futuro, bueno, ha sido una tragedia para las señoras, para las de cáncer de mama. Para las familias, para cáncer de cuello uterino, el número de muertos con cáncer de próstata. Y aunque no fue por COVID, fue por la mala planeación del sistema de salud. Claro. Tú no puedes cerrar todos los hospitales y olvidarte de que hay otras enfermedades. Bueno, firmaron convenios con los hospitales privados para atender lo ordinario. Es un parto, váyase para allá porque aquí hay COVID. Bueno, el INSABI ya no lo firmó. Y cuando tú revisas las cuentas de cuántos servicios, nomás los utilizó el IMSS. Los demás no lo usaron. O sea, fue pura faramaya, puras mentiras. Entonces, el Sistema Nacional de Salud lo forman los servicios públicos, los servicios privados, la asistencia social, que era la base de la salud mexicana. Todo el siglo XVIII, el siglo XIX fue la asistencia social. Bueno, la Secretaría se llamaba Secretaría de Salud y de Asistencia. El patrimonio de la eficiencia pública apoyando a los niños. La salud digital. O sea, llegó este gobierno y ya teníamos cartillas de salud donde los niños de manera electrónica sabías cuándo le faltaba su vacuna y cuándo se tenías que poner. Quitó las cartillas electrónicas. La gente sabía que podía ir a vacunar a sus niños en la Semana Nacional de Salud. Quitaron la Semana Nacional de Salud. O sea, es este destrozo del sistema que se creó en México durante muchos años, desde el siglo XVIII para acabar pronto, pues está hoy perdido, porque es una dictadura sanitaria. Es una dictadura sanitaria este gobierno. Sí. Pero se puede. Qué grave. Se puede porque simplemente en las elecciones de 2024... ¿Qué hacemos, Héctor? ¿Qué hacemos? Pues no votar por ellos. Pues obviamente no tienen ni idea de lo que están haciendo. Están queriendo centralizar todo con un error básico.
Ellos nomás quieren poder, plata y placer. Poder, plata y placer y Las miseria. tres cosas. Y miseria para No, bueno, el país. eso para ellos. Y los demás, pues ahí tienen que poner la plata y no son ellos. Es correcto. Héctor, la verdad es que son muchísimos más temas los que podemos platicar en materia de salud. Quisiera terminar esta entrevista antes de iniciar con una sección que tiene que ver con que yo te doy una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Pero antes yo quisiera, porque vaya, eres una de las personas que yo más políticamente respeto por tu trabajo, Héctor, danos un mensaje, ¿qué hacer? Porque yo sí creo que hace falta esperanza para cambiar las cosas. Y entiendo, hay que salir a votar el 24, en 2024 tenemos que construir una buena alternativa, intentar que quien proponga política pública y que deje que la política electoral sea solo el tiempo electoral y la política pública sea en el proceso y en el ejercicio de gobierno. Sí. ¿Qué hacer? Como la gente que nos puede estar escuchando son partidistas todos, o son gente que ya está activa en la política, yo recomendaría no confundir salud con atención médica. La salud depende de nosotros. Si alguien ha subido un avión, te dicen, oiga, cuando algo falla acá arriba, porque sin oxígeno en 4 minutos te mueres. Así de simple, así de frágil es el ser humano. Dicen, si usted quiere ayudar a otro, en cuanto baje el oxígeno, póngaselo usted primero y usted ayude. Si usted no se ha vacunado, si usted no tiene su cartilla nacional, hay para hombres, para mujeres, para adultos mayores, para niños. Si su hijo no tiene el esquema completo, pues no va a servir de mucho lo que haga, aunque vaya a votar. Yo haría esta recomendación como médico y como político, siempre digo eso. Atiéndase bien, tenga su cartilla, maneje su salud y si ocupa atención médica, pues vaya de manera regular. Y exíjale al gobierno. Vamos con estas preguntas. O a tu sistema de salud, porque tú puedes tener, porque tú eres el patrón. Si tú eres patrón, ¿cómo te aseguras? ¿Tú tienes obligación de asegurar a tus empleados, Adrián? Sí, es correcto, es correcto. Entonces tú puedes tener un sistema privado y vas a tu sistema, ¿no? Si en el Estado mexicano tú esperarías que la parte de impuestos generales sea de mismo tamaño para ti que para el resto. Que para el resto. Es correcto, Héctor. Empezamos con las respuestas rápidas, estimado Héctor. Salud. Política pública. Servicio al pueblo. Enfermedad. Control. Derecho humano. Salud y vida. Diagnóstico. Híjole, qué palabra tan compleja. No tendría respuesta para diagnóstico, fíjate. ¿Qué palabra es la más compleja que pusiste? Sí. ¿Por qué? Es que hoy necesitamos muchos diagnósticos acertados, ¿no? No, sí, claro, pero lo que pasa es que, ¿qué palabra es ese diagnóstico? Entonces, puede ser desde el cómo hacerlo o hasta qué hacer con él. ¿O la realidad? Claro, realidad. Transparencia. Baluarte. Abasto. Requerimiento básico. Enfermeras y doctores. Necesarísimos. Responsabilidad legislativa. Casi nula hoy. Grupos vulnerables. Empoderamiento. COVID. Alerta. Innovación tecnológica. Necesaria. Ética pública. Fundamental. Cambiar la ecuación. Necesarísimo. Muchísimas gracias. Porque cuando ya tienes la respuesta, te cambia la pregunta. Y te cambia la ecuación y necesitamos hacerlo para este país. Claro, porque fíjate que los que todavía se acuerdan del álgebra, en la ecuación, cuando tú pones literales A igual a B más C, pues va a depender de qué tiene A y siempre B va a quedar condicionado a lo que pase con C o viceversa. Así es. Hoy con pena con este gobierno no veo algo bueno, salvo la sensibilidad que sí tuvieron de identificar lo que nosotros no queríamos ver o no pudimos ver o no fuimos capaces de ver. Sí. Porque también hay que tener un mea culpa de lo que dejamos de hacer. Pues intentemos ver este México con la mayor esperanza y me quedo con este mensaje de esperanza que nos da Héctor, porque sí, efectivamente tenemos que hacer todo lo posible para que las cosas cambien, haciéndolo mejor, no copiando los modelos. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, es un placer siempre dialogar contigo. Eres una mujer a la que admiro, que respeto, que quiero y que estoy cierta que vas a seguir luchando siempre por tu prójimo,
que es tu familia. Bueno, primero por tu persona, Sí, gracias. luego Héctor. por tu familia y luego por nuestro México. Muchas gracias, Héctor. Dios nos hace y nos juntamos. Así es. Muchas gracias Gracias a ti. a todos. Es un gran gusto tenerlos. Nos vemos la próxima semana. Por favor, cambiar de ocasión. Sigan a Héctor Jaime en sus redes sociales. De verdad, se van a llevar no solo una gran sorpresa a quienes no lo conocen, van a conocer que la política tiene excelentes políticos y Héctor es uno de ellos.